Para alabar al Dios Santo, al Dios Trino, al Dios Todopoderoso. Qué alegría es poder hoy sumergirnos en ti para ser renovados, para ser consolados, animados, amonestados por tu palabra, reargüidos por ella, para poder ser perfeccionados a la imagen del varón perfecto. Gracias por mis hermanos que hoy se han dispuesto para meditar juntos en las verdades de la Escritura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, buenos días. Hoy culminamos este ciclo de estudios acerca del libro Cambios Profundos, un libro que realmente animo a todos los presentes a que lo lean, lo estudien, lo tengan como parte de esas lecturas obligatorias. Yo creo que es un libro muy acertado en cómo lidiar con los problemas del corazón. Así como hay libros que todo creyente debería leer, aparte de natural y importante, la Biblia, El progreso del peregrino, la mortificación de John Owen, ese tipo de libros deberían estar no solo en nuestras lecturas obligatorias, sino tratar de leerlos siquiera una vez al año para estar recordando cómo luchamos adecuadamente con el pecado y cómo es el caminar verdadero del cristiano. ¿Listo? ¿Cómo concluimos hoy este libro? Y este libro, de forma sabia y precisa, nos ha llamado a entender que hay cambios que son correctos y cambios que son equivocados. Que muchas personas pueden cambiar su conducta por razones completamente erróneas. Y al final, los verdaderos cambios que van a perdurar en nuestro caminar son aquellos que brotan del interior, que brotan por causa de la comunión con Cristo. Así que espero que para este momento de nuestro estudio todos hayamos podido concluir que una vida puede ser verdaderamente transformada solo si ha nacido de nuevo, solo si ha tenido un encuentro real con Cristo. Estos cambios van a ser los que perduren. Por eso el autor hablaba de dos cosas. Toda persona para experimentar un cambio verdadero necesita un cambio de corazón y un cambio de cosmovisión. El cambio de corazón, ¿quién lo produce? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creo el Evangelio, ¿cierto? Cuando el Evangelio es iluminado en mi entendimiento porque el Espíritu Santo ha soplado vida en alguien que estaba muerto, en ese momento experimentamos ese cambio de corazón que ahora odia el pecado y ama lo santo. Es por esa obra sobrenatural del Espíritu Santo que nuestro corazón cambia. Sin esto, todo cambio es superficial y temporal. Escúchenme todos los presentes. Ningún cambio que brote en un corazón no regenerado será un corazón que permanezca en el tiempo. Todo cambio en un corazón muerto, tarde o temprano, se vendrá abajo. Pero también puede suceder que alguien que ha experimentado un nuevo nacimiento cambie ciertos patrones de su vida por razones equivocadas y por esfuerzos meramente humanos. O sea, aún el creyente puede estar lidiando con este problema. Puedo portarme bien porque deseo que Dios me bendiga. Puedo servir en la iglesia porque quiero que Dios me bendiga.
Puedo dar con generosidad porque quiero que Dios me dé mucho más de lo que ya me ha dado. Puedo estar realizando cambios adecuados con motivaciones pecaminosas. Para eso entonces necesitamos dirigir nuestro corazón hacia algo o alguien más bien que nos va a dirigir en el camino correcto hacia por qué cambiamos y para qué cambiamos. Y para eso tenemos que dirigir nuestro amor hacia la persona de Jesús. Porque lo que yo más ame es aquello por lo que voy a vivir y voy a actuar. Si lo que yo más amo es el dinero, todo lo que hago va a estar encaminado a solucionar y satisfacer mi deseo de dinero. Entonces voy a tener a Mamón por Dios. Mamón es el Dios del dinero, ¿cierto? En la escritura. Si Cristo no es mi prioridad, yo voy a tener otras prioridades. Y las prioridades entonces puede ser el dinero, puede ser una persona, puede ser una posición. Entonces una persona puede amar más una posición de autoridad que a Cristo. Y va a tratar de hacer todo lo que hace no para la gloria de Cristo, sino para preservar esa posición. Entonces aprendimos que era muy importante que lo que más amáramos, lo que más deseáramos fuera a Cristo. Porque si Él es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, todo lo que hagamos vamos a hacerlo ¿para qué? Para su gloria y para su honra. Y a través de Cristo entonces vamos a adquirir una nueva cosmovisión, es decir, la forma en la que leo las circunstancias, es decir, el lente con el que evalúo todo lo que me rodea. Vimos entonces a través de todo este estudio cuál es el problema. El problema radica en una cosa, no en lo que hacemos, sino en lo que deseamos. No en lo que hacemos, sino en lo que más amamos. Porque vuelvo y les digo, podemos estar haciendo cosas buenas por deseos completamente pecaminosos. Puedo estar haciendo cosas buenas a la luz de los hombres, pero desagradando completamente a Dios. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque tiene que estar en el corazón, en un corazón regenerado que tenga su mirada puesta en Cristo. Nosotros no podemos cambiar lo que deseamos. Y si no cambiamos lo que deseamos, no vamos a poder cambiar las cosas que hacemos y las motivaciones por las cuales lo hacemos. Porque nuestros ídolos motivan nuestras acciones. Por favor, entendamos esto. Siempre vamos a estar adorando algo. Siempre. El punto es si estoy adorando a Cristo. Si no estoy adorando a Cristo, siempre voy a estar adorando una persona, una cosa, una posición, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mis ídolos son los que motivan mis acciones. Cuando una persona está obsesionada con hacer dinero, le importa pasar largas horas perdiendo su sueño para encontrar la fórmula milagrosa. No le importa. Le importa dejar de pasar tiempo con sus hijos, con su familia, con sus hermanos en la fe para poder satisfacer ese deseo que tiene de poder hacer más dinero. No le importa. Porque su mirada, sus deseos, sus pasiones está en satisfacer las demandas de ese ídolo. Cuando mi mirada y mi corazón están en Cristo, entonces todo lo que es Cristo va a transformar mi actuar. Mi comunión con Él me va a llevar de manera natural a amar el estar con mi familia, a amar el estar con la iglesia, a amar mi tiempo de comunión con Él, a administrar adecuadamente mis recursos, a buscar diligentemente cómo solucionar mis asuntos económicos, pero sin dejar de mirarlo a Él.
porque Él es mi todo. ¿Cuál es la solución entonces para cambiar? ¿Cómo cambiamos? Necesitamos poner nuestra mirada en el Evangelio. Necesitamos estar predicándonos continuamente el Evangelio. Nuestro enfoque tiene que ser la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Solo un encuentro real con Dios tiene la capacidad de mostrarme mi pobreza espiritual y el valor de ser amado y aceptado. Un encuentro real con Dios por medio de Cristo a través de la palabra. Hermanos, no estoy hablando de un encuentro emocional, de una sensación subjetiva y mística. Estas pueden darse, pero no son las que validan una experiencia real con Dios. Por supuesto que cuando hay una comprensión del Evangelio, una persona puede llegar a experimentar una alegría intensa nunca antes vivida. Puede experimentar una sensación en su corazón imposible de comparar con otra experiencia. Sí puede llegar a sentir eso. Pero hay personas que pueden llegar a sentir eso en el pecho sin haber tenido un encuentro real con Cristo. Porque el encuentro real con Cristo no se mide por una sensación, se mide por una verdadera conversión, por una transformación de mis afectos, de mis acciones. Cuando nuestra mirada está en Cristo, cuando nuestra mirada está en el Evangelio, ¿cuál va a ser entonces el resultado? Va a cambiar lo que más disfruto. Antes lo que más disfrutaba era pecar. Ahora lo que más voy a disfrutar es hacer lo que es agradable a Dios, porque Cristo vuelve a ser mi mayor tesoro, mi mayor delicia. Si Cristo no es mi delicia, voy a seguir disfrutando de muchas cosas que no me acercan a Dios, sino que me alejan de Él. De este estudio ruego al Señor el primer cambio que se haya producido en nosotros es la necesidad de asegurarnos de que hemos nacido de nuevo y la diligente búsqueda por vivir en Cristo, para su gloria. Esa tiene que ser la meta principal de por qué vivimos y existimos. Así que nuestro enfoque tiene que ser estar considerando continuamente si estoy amando más a Dios que a otras cosas. No es solo si hemos cambiado el comportamiento. Mis hermanos, me temo que muchas personas pueden llegar a una iglesia y tener la misma experiencia que una persona puede tener cuando llega a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos. Pueden cambiar su comportamiento. Hay personas que llegan a las iglesias y nunca vuelven a embriagarse, nunca vuelven a robar, nunca vuelven a matar, nunca vuelven a adulterar. Pero esto no significa que realmente mi corazón haya cambiado. Porque también notamos personas que dejan de hacer lo malo, pero nunca empiezan a hacer el bien que deberían hacer. Porque la vida cristiana no es solo dejar hacer el mal que antes hacíamos, es empezar a hacer el bien que antes no hacíamos. Es amar a mis hermanos, amar la iglesia, amar lo santo, amar lo que Dios ama. Tú mides tu relación con Dios por tu comportamiento o por tu amor y deleite en lo que Él es y lo que Él manda. ¿Tu obediencia es por miedo? ¿Es para recibir un beneficio?
o es porque verdaderamente lo amas? Porque Él es tu todo. Cuando Cristo no es mi todo, ¿saben qué va a suceder en una vida? Acompáñenme a la segunda carta de Juan, por favor. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué nos dice este pasaje? Que tarde o temprano una persona que simplemente haya cambiado su comportamiento, pero que no haya conocido a Cristo y esté en la doctrina de Cristo, tarde o temprano se va a extraviar. Tarde que temprano. Y vuelvo y advierto esto, por eso hoy con dolor vemos como muchos hombres, pero es que era pastor, pero es que llevaba 30 años enseñando la palabra, pero es que cantaba muy bonito, pero es que aconsejaba como ningún otro, se apartó de Dios. No, nunca estuvo en él. Cambió su comportamiento por unos años, pero nunca cambió su corazón. Así que entonces me dirijo a dos personas. ¿Por qué ha cambiado tu comportamiento? ¿Por Cristo o por preservar una posición que un día te dieron? Hay personas que se esfuerzan en ser muy juiciosas, no porque aman a Dios, sino porque un día los ordenaron diáconos, un día los ordenaron pastores y deben portarse acorde al llamado. Y su vida de santidad es para preservar la posición, no por amor al que lo salvó. Y por eso muchas personas en posiciones de autoridad, que son puestas en posiciones de autoridad sin Cristo, una vez puestos ahí, van a hacer todo lo que esté a su alcance para que esa posición no sea quitada. Porque no es Cristo su motor, es el título. Y así en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, hablo al primer grupo. Puedes estar seguro que tus cambios son por causa de Cristo y por amor a Cristo. Pero le hablo a un segundo grupo. Mira, si tú eres de esas personas que llevan mucho tiempo viniendo a una iglesia, pero tu relación con el pecado no cambia, sigues haciendo lo malo, te deleitas en lo malo, es necesario que entiendas de una vez por todas que tienes que ocuparte de una sola cosa, de pedirle a Cristo que te dé un nuevo corazón. Porque si eso no pasa, vas a seguir experimentando la frustración que hoy te agobia. Sabes que debes dejar de hacer lo malo, pero no vas a poder dejar de hacerlo. Porque el cerdito no va a sentir desprecio por el aguamasa hasta que no cambie su naturaleza. El buitre solo encuentra delicia en la carroña, no en el alpiste. Para que el buitre disfrute el alpiste, tengo que convertirlo en una paloma. Porque de lo contrario, solo va a poder disfrutar la carroña. Un pecador puede intentar dejar de comer cosas pecaminosas y empezar a comer cosas santas, a leer la Biblia, a ir a la iglesia. Pero nunca va a dejar de desear la carroña del pecado. El embriagarse, el mentir, el robar por una razón, porque no ha cambiado el corazón.
Solo el que está en Cristo va a poder permanecer hasta el fin. El que no permanece hasta el fin es porque nunca fue. No porque era y dejó de ser. No hay ex hijos. Solo hay hijos. Y ser hijo es consecuencia de creer en Cristo, de tener un nuevo corazón. Cuando cambia mi corazón, pueden cambiar mis deseos. Y mis metas y mis propósitos son transformados, vivir para la gloria de Él. Así que, querido amigo, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has recibido un cambio de corazón, todos los cambios van a ser temporales, superficiales y sin ningún efecto agradable delante de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Ahora, si nacimos de nuevo, ¿qué es lo que regula tus acciones? ¿La gloria de Dios o mi propia gloria? ¿Preguntas hasta acá? Estamos ya en la conclusión final. ¿Pueden hacer preguntas sobre el tema? ¿Vamos bien? Mis hermanos, es claro entonces cuando decimos que una persona no pierde la salvación, sino que una persona nunca fue salva. ¿Notan esa diferencia? No es que una persona es hijo y un día deja de ser hijo, o que una persona está unido a Cristo y de repente pierde su unión con Cristo. ¿Eso es claro? El que se aparta y se extravía de la doctrina de Cristo es porque nunca tuvo verdaderamente a Cristo. Es porque nunca fue hijo, porque una vez somos hechos hijos, nunca dejaremos de serlo. No hay ex hijos. Hay personas que parecían hijos de Dios, pero nunca lo fueron. Eso es claro. ¿Sí? Dorita. Me diga, Señor, apártate de mí. Nunca te La conocí. escritura dice que el Espíritu de Dios le asegura a nuestro espíritu que somos hijos. La pregunta de Dorita es, ¿cómo una persona puede tener seguridad de que es hijo de Dios y no se va a topar en el día del juicio que pensó ser algo que no era? ¿Cierto? De hecho, la escritura lo advierte, porque cuando Cristo venga, habrán unos que se acercarán al Señor para exhibir sus credenciales y le dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. O sea que hay personas que piensan que son algo que no son y solo se darán cuenta en el día del juicio. Pero, ¿cómo un hijo de Dios puede tener certeza de que lo es? Por los elementos que la Escritura expone. Uno de ellos es que el Espíritu Santo de Dios le asegura a nuestro espíritu que somos hijos. Es que nuestros afectos por lo pecaminoso cambian y nuestro amor por lo santo también. Es que una vez soy traído a vida, puedo ver los efectos de esa conversión descritos en la Escritura. Aunque vuelva a tropezar en el pecado, este ya no me produce deleite, este ahora me produce dolor, me produce tristeza. Aunque quiero correr muchas veces en una dirección contraria a Cristo, no lo puedo hacer no porque no quiera, sino porque el Espíritu de Dios siempre me está llamando hacia Él por medio de su palabra. Entonces la Escritura muestra varios elementos que nos pueden asegurar que somos hijos, pero el primero es esa certeza en nuestro corazón de que le pertenecemos y que aunque quisiéramos correr en una dirección diferente a Él, no podremos hacerlo. No porque no querramos, sino porque el Espíritu de Dios ya no nos deja ir en una dirección contraria. Amén.
¿Alguna otra pregunta sobre este punto? ¿Está todo claro? ¿Seguros? Bueno. Quisiera terminar con un apéndice que el autor plantea bastante interesante. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos en que deseamos obedecer, pero no deseamos obedecer. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado, arrepiéntase porque es un gran mentiroso. Todos en algún momento hemos lidiado, y más de lo que quisiéramos, en ver lo que Dios pide y en nuestra resistencia en hacer lo que Él manda. Porque aunque hemos nacido de nuevo, seguimos teniendo un remanente de pecado con el cual lidiamos. Pero ojo, por favor, para que no se vaya a confundir aquel que no ha nacido de nuevo en este lugar. Una cosa es luchar con el remanente de pecado y otra cosa es estar muerto en mis delitos y pecados. Porque hay muchas personas que piensan que han nacido de nuevo bajo esta premisa. Pastor, pero es que todos somos pecadores. ¿Quién no peca? Esa expresión solo sale de los labios de alguien que está muerto. Se los digo con todo el respeto. Cuando una persona evalúa su conducta pecaminosa y se resguarda en el paraguas de todos somos pecadores, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque cuando alguien ha nacido de nuevo, el decir que todos somos pecadores no es una frase, no es una muletilla, es algo que nos duele cada vez que lo recordamos. Porque al que ha nacido de nuevo, le duele saber que aún sigue escupiendo el rostro de aquel que lo trajo a vida. Para aquel que ha nacido de nuevo, pecar no es algo normal. Pues es un pecado, pero el Señor ya me perdonó. No. No he pecado contra mi Señor y solo contra Él he pecado. Y hay un dolor que se apodera del corazón. Y entonces, un no nacido de nuevo sabe que pecar está mal, no tiene un deseo real por dejar de pecar y cuando peca lo trata con ligereza. Es que hay otros más malos. El creyente no ve el pecado pequeño, porque sabe que el más pequeño de los pecados es la más terrible ofensa contra un Dios santo, 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 santo. No hay un pecado a los ojos de Dios que pueda considerarse pequeño. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando no queremos obedecer? Porque ya nuestro corazón fue transformado para hacer todo lo que agrada a Dios. ¿Y qué dice el pueblo? Se dividió el pueblo. Voy a volver a preguntar. Cuando el Espíritu de Dios viene a habitar a la vida de un individuo y transforma el corazón de piedra a uno de carne, recibimos un corazón que lo único que desea es obedecer a Dios. Uy, qué fácil de persuadir es el otro grupo que ahora guardó silencio. ¿Fue por convicción o fue solo para no quedar en vergüenza pública? Hermanos, sí y no. Ya, pero todavía no. O sea, ya recibimos un corazón nuevo que se deleita en obediencia a Dios, sí, pero todavía no. ¿Cómo así? Sí lo hemos recibido, pero no se ha consumado la plenitud de esa promesa de obediencia perfecta, la cual se consumará cuando Cristo regrese. Porque a este nuevo corazón que le ha sido dada la capacidad de obedecer a Dios, quedó anclado en un cuerpo de pecado. Y solo cuando recibamos cuerpos glorificados, ese nuevo corazón junto a ese cuerpo glorificado jamás volverá a experimentar el más mínimo deseo de pecar.
Así que no hay un solo momento en este peregrinaje en que el creyente no se vaya a sentir atraído por el pecado. Va a haber una lucha continua que se llama mortificación del pecado en términos teológicos. Ese deseo por desobedecer a Dios va a venir con más frecuencia de lo que queremos. Por múltiples razones, por amor a nosotros mismos, o por amor a nosotros mismos, o en otras ocasiones por amor a nosotros mismos. Porque casi siempre es por amor a nosotros mismos. Porque nosotros somos el mayor enemigo de querer obedecer a Dios. Hermanos, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Por qué me cuesta amar a otro? Porque me amo más a mí mismo. Punto. Hermanos, sírvanse unos a otros. ¿Por qué nos cuesta servir a otros? Porque queremos ser servidos y no servir. Haciendo. Ya, Carlitos, gracias. En la lucha que Pablo expresa, me encanta que todos sienten ganas de hablar hasta que ven el micrófono acercarse. Romanos capítulo 7 habla de esa tensión que vive el cristiano continuamente. Sé lo que quiero hacer, pero a veces termino haciendo eso que exactamente no quiero hacer. Y esa lucha no va a terminar en este lado de la eternidad. Pero cuando está esa lucha presente, eso es una evidencia de que hay vida en quien la tiene. Hermanos, la única forma de saber que estoy vivo es que estoy luchando contra aquello que desagrada a Dios, porque me duele esa tensión, porque sé que debo agradar a Dios, pero a veces mi naturaleza pecaminosa me lleva a hacer aquello que a Él no le agrada y me duele hacerlo. Hay dolor por el pecado, pero un dolor que me conduce a Cristo, porque los muertos también sienten remordimiento. Pequé. Mi esposa se dio cuenta. Oh, qué dolor perder la mitad de lo que había conseguido. Siente dolor, pero su dolor no es por causa de Dios. Oh, me volví a emborrachar porque me emborraché. Oh, qué dolor. Rayé el carro. Sintió dolor. ¿Pero por qué dañó el carro? No porque ofendió a Dios. Ay, volví a tener una dificultad con mi esposa, una semana más de cantaleta. Hay dolor por el pecado, pero no por amor a Dios. Me volví a emborrachar. Otro mes que se me afecta el presupuesto. Hay dolor, sí, pero no por Dios. El verdadero dolor en un nacido de nuevo siempre apunta a Cristo. ¿Cómo puedo pecar contra aquel que murió por mí para salvarme? ¿Cómo puedo hacer algo que le sea desagradable? Entonces, en esos momentos de tensión, ¿qué debo hacer? Lo primero, hermanos, debemos reconocer la frialdad que hay en nuestro corazón. Cuando estamos empezando a ver que la desobediencia está volviéndose más frecuente de lo que deberíamos hacer, cuando Dios me ha dicho que debo hacer y no lo hago y mi conciencia se está endureciendo y permanezco en una desobediencia explícita, en un área en la que Dios me dijo que debía apartarme, debo confesar mi pecado y pedir pronta ayuda. Ejemplo, cuando Dios te está diciendo es momento de que guardes el día del Señor con mayor integridad, pero no lo haces, sigues tomándolo con indiferencia. Cuando el Señor te dice es momento que te comprometas más conmigo, pero no lo haces, sigues indiferente, tienes que confesar tu pecado y pedir ayuda. Cuando el Señor te llama a servir, pero sigues evadiendo la responsabilidad de servir, tu corazón se está endureciendo al ignorar lo que Dios te pide. Evalúen esas áreas de su vida en las que Dios viene hablándoles, pero que ustedes ya las han vuelto parte del paisaje, o yo las he vuelto parte del paisaje. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, confesar que nuestro corazón ha empezado a endurecerse
al ignorar una demanda de Dios que debería atender con diligencia. ¿Por qué empieza a pasar cuando el corazón se endurece? La persona empieza a decir, "Ay, yo sé que al Señor esto no le agrada", pero no se aparta. Yo sé que esto no es bueno delante de Dios, pero lo sigue haciendo. ¿Eso qué indica? Que he entrado en una espiral degenerativa de pecado. Y la única forma de poner freno es confesando mi pecado. Segundo, debo ser honesto ante Dios y decirle al Señor que me dé la capacidad de volver a contemplar su hermosura, de encontrar deleite en ella, para que mi obediencia sea por amor y no por imposición. Pero, ¿y qué? Cuando confieso mi pecado y oro a Dios por esto, y pareciera que no nace en mí esa obediencia que debería nacer. Debo meditar en por qué he perdido mi pasión hacia Dios. ¿Y saben qué sucede en la mayoría de los casos? Es porque tengo un pecado que no he resuelto. Hay un área de mi vida que está fortaleciendo mi carne y me está alejando de mi comunión con Dios. Porque el que ha nacido de nuevo nunca dejará de ser hijo, pero por dar lugar al pecado puede contristar al Espíritu Santo y su comunión con Dios verse completamente afectada. Así que necesitas hacer un alto y decirle, Señor, ayúdame a ver por qué he perdido mi pasión por ti. Y debo identificar qué ha hecho que pierda mi pasión por Él. Es que esperaba que me sanaras y no me sanaste y por eso estoy triste y ya no quiero servirte. Es porque te estaba pidiendo algo y me decepcionaste y no me diste lo que me pediste y por eso estoy desanimado contigo. Es porque una vez más volví a ser herido por alguien que decía ser hermano en la fe y estoy decepcionado de la iglesia y ya no quiero saber nada de la iglesia. Siempre hay algo. La pasión por Dios no se apaga. Un día no se acuesta uno enamorado de Dios y al otro día no quiero saber nada de Él. Es porque he empezado a dar lugar a un pecado, a un sentimiento, a un pensamiento que me aleja de mi devoción a Él. ¿Qué cosa está ahogando tu deseo por Dios? ¿Qué estás amando en este momento más que a Dios? Porque hay algo. Si tú eres de esas personas que dice, uy, la llama del primer amor se apagó. Recuerdo cuando quería servir. Recuerdo cuando quería estar en la iglesia. Recuerdo. Mira, si eso es solo un recuerdo, hay algo que está mal en tu corazón que no has tratado. Porque la llama del primer amor jamás debe apagarse. Debe madurar, pero no extinguirse. ¿Recuerdan que hemos hablado de esa frase de que, es que usted, mírenlo como está de feliz sirviendo, es que es el primer amor, pero espere y verá que pasa el tiempo? Hermanos, afirmar eso es pecaminoso, porque de hecho Apocalipsis muestra una reprensión a la iglesia por haber abandonado su primer amor, no que es algo normal. Un creyente no debe abandonar su primer amor. Un creyente debe avivar ese primer amor y que madura, claro, pero crece, se fortalece. ¿Qué está apagando ese primer amor? En cuarto lugar, después de haber confesado, después de haber orado diligentemente a Dios, después de haber examinado que puede estar apagando esa pasión y ese fervor, debo exponerme continuamente a los medios de gracia aun cuando no quiero. Es que no quiero orar. Es ahí donde más necesito hacerlo. Es que no quiero ir a la iglesia. Es ahí donde más tengo que correr a congregarme con mis hermanos.
Es que no quiero hablar con nadie. Es ahí donde tenemos que aprender a hablar con un hermano para exponer nuestras necesidades y nuestras luchas. Porque cuando nos confesamos unos a otros nuestros pecados, somos consolados, somos animados, nuestro pecado es expuesto. Debemos exponernos a la luz y no vivir demandando los deseos de nuestra carne. Escúchame, querido hermano, no tomes por normal levantarte un domingo y sentir hoy no quiero ir y quedarme. No, no es normal. Porque es el glorioso, precioso y santo día del Señor. No hay un día más hermoso que este. Y debo estar expuesto a su palabra. Entonces, oro aun cuando no quiero orar. Y recuerdan que en una ocasión lo hablamos. Pastor, pero entonces usted me está diciendo que debo ser un hipócrita. Estoy haciendo algo que no quiero hacer y eso es hipocresía. No, eso no es hipocresía. La hipocresía es aparentar algo que no soy, hacer algo que no quiero hacer por un fin perverso. Cuando yo oro, aunque no quiero orar, no estoy siendo hipócrita, estoy dejando de ser emocional, estoy dejando de ser arrastrado por mis sentimientos. Eso no es hipocresía. Cuando yo perdono, aun cuando mi carne no quiere perdonar, no estoy siendo hipócrita. Lo que estoy haciendo es que estoy obedeciendo a Dios antes que mi carne. Porque la única que no quiere perdonar en mí es la carne, no el Espíritu de Dios. O escucho el Espíritu de Dios o escucho la carne. Y hay personas que caminan por la vida. ¿Por qué no has perdonado a esa persona? Porque todavía no siento el deseo de hacerlo. Tu carne nunca va a desear hacerlo. Entonces, o satisfacemos los deseos de la carne o satisfacemos los deseos del espíritu. Y esto no depende de mis emociones. La obediencia a Dios no puede estar sujeta a mis sensaciones, a mis sentimientos. Debe estar sujeta al amor a Dios, a la obediencia a Dios. Entonces, sí, hay momentos en que debemos obedecer lo que Dios manda, aun cuando no queremos obedecerlo. Pero la obediencia que buscamos es la obediencia que brota de manera natural de una comunión legítima con Él. Hay momentos en que un hombre no quiere agachar su mirada y quiere mirar cosas que no debe mirar. Su carne quiere hacerlo. Y si agacha su mirada y si ora al Señor, ¿es hipócrita porque hizo algo que su carne no quería hacer? No, es un acto de obediencia a Dios por encima de lo que quiere mi carne. Lo hago porque lo amo a Él, no porque mi carne no desea hacerlo. Pero quiero poner a Dios por encima de los deseos de mi carne. Eso es obedecer, aun cuando no quiero obedecer. Y eso es algo que tenemos que hacer con suma frecuencia en nuestra vida. Hermanos, ¿y cómo mantenemos esta disposición a obedecer encendida? Pasar tiempo contemplando la belleza de Cristo. Pasar tiempo en su palabra, meditando lo que Él hizo, lo que Él es. Mirar a Cristo, contemplar a Cristo. Y eso implica tiempo. Eso implica tiempo en su palabra, aun cuando no quiero estar en la palabra. Eso implica tiempo en la vida de iglesia, aun cuando no quiero estar en la vida de la iglesia. Eso implica insatisfacción para mi carne. Pero a medida que mi carne empieza a sufrir de hambre, mi espíritu empieza a ser fortalecido. Tim Keller, y termino con esta ilustración, explica esto de esta manera. Suponga que un pajarito se cae del nido dentro de la línea de visibilidad de un zorro.
El pájaro todavía no puede volar, por eso se cayó. Pero hay un agujerito protector en la base del árbol al que él puede escabullirse. El zorro arranca y se apresta a perseguir al pájaro. ¿Qué debe hacer el pajarito? Claro, debe saltar al agujero para evitar el peligro inminente. Pero si con el paso del tiempo lo único que hace el pajarito es saltar, nunca aprenderá aquello para lo que fue diseñado, volar. Y al final, seguramente lo cazarán los depredadores de los que fue diseñado para escapar. A corto plazo, debemos sencillamente obedecer a Dios porque Él merece que lo obedezcamos, porque tenemos el deber de obedecerlo. Pero a largo plazo, la mejor manera de moldear nuestras vidas y escapar de la influencia mortal de los pecados que nos acechan es la de motivar el corazón con el Evangelio. Es decir, un hombre que está luchando con la inmoralidad sexual, ¿qué es lo primero que debe hacer? Apartarse de la inmoralidad. Pero diligentemente estar buscando el Evangelio y conocer a Cristo para que su distanciamiento con la inmoralidad sea como consecuencia de su comunión con Cristo. ¿O qué le decimos a un hombre? Mira, espera, tranquilo, sigue en inmoralidad mientras vas conociendo a Cristo. Y cuando conozcas a Cristo vas a poder apartarte de la inmoralidad. No. Mira, tú no vas a poder dejar de corazón la inmoralidad hasta que tengas comunión con Cristo. Busca tener esa comunión deliciosa con Cristo que va a hacer que odies la inmoralidad. Pero mientras haces esto, apártate de esto. Ese es el principio. Hermano, ¿no estás disfrutando orar? Ora. Pero mira el Evangelio, deleítate en Cristo para que la oración vuelva a ser una delicia. Pero mientras eso pasa, haz lo primero, ora, aunque tu carne no quiere que ores. Pero no te quedes en ese estado, orando por orar, leyendo por leer, congregándote por congregarte, porque ese no es el estado del creyente. Esa es una disposición temporal válida, porque me aparta de lo malo, pero para ocuparme de lo santo. ¿Me hago entender con el ejemplo? Preguntas hasta acá, mis hermanos, para dar fin a este bello estudio. ¿Hay esperanza para todos? ¿Hay esperanza de poder tener un cristianismo agradable a Dios, de experimentar esos verdaderos cambios profundos, de experimentar el nuevo nacimiento para aquellos que aún no lo han saboreado, pero de vivir una verdadera santidad por Cristo y no por nuestros esfuerzos? Señor, muchas gracias por este espacio de reflexión que nos has dado. Como iglesia, anhelamos un cambio profundo. Anhelamos, Señor, que muchos corazones de piedra sean convertidos en corazones de carne. Corazones que se deleitan en obedecerte, en seguirte. Pero también, Señor, te pido por aquellos que ya han nacido de nuevo, para que nos ayudes a derribar todos esos ídolos que hemos levantado en nuestro corazón. Y darte a ti la gloria y honra que mereces como el único Dios verdadero. Perdona todas las motivaciones pecaminosas que nos han llevado a cambiar nuestro comportamiento. Y queremos, Señor, que nuestra conducta cambie, pero como resultado de nuestra comunión contigo y de nuestro amor a ti. Perdónanos cuando nos hemos dejado arrastrar por nuestros sentimientos, en lugar de someter nuestros sentimientos
a los principios de tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, no solo a someternos a tus principios por diligencia, sino por ese amor que brota de tener una comunión real y verdadera contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que disfruten de este tiempo de comunión, no con el celular.